gusto para mí compartir contigo en La Habana esta conversación que tendremos. Néstor Coban es profesor, investigador argentino, profesor específicamente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y también coordina la Cátedra de Estudios Che Guevara, adscrita a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Néstor es un conocido investigador, filósofo, hasta donde sé tiene 12 libros publicados, 12 ediciones de sus libros publicados, y es alguien que en Cuba es muy conocido, sobre todo por sus colaboraciones en la jiribilla, y más allá de la jiribilla, por supuesto, en medios internacionales como Rebelión es una presencia constante en él, y de hecho es el que lleva la sección de la Cátedra Che Guevara en ese medio alternativo. Estaremos conversando entonces acá, les decía, sobre varios temas, sobre la obra específicamente de Néstor y su vinculación con la filosofía, que es el campo en el cual él trabaja y ha investigado desde que tiene uso de razón y experiencia profesional, digamos. Néstor, me interesaría primero, por supuesto, para introducir un tanto la conversación, saber cómo llegaste a la filosofía, cómo influyó en ti la experiencia también de las luchas estudiantiles en la UBA, ya específicamente en tu formación, ¿no? Empecé a estudiar en 1985, que fue el primer año después de la dictadura que se abrió una nueva forma de organizar la universidad que se llama el ciclo básico, y que fue un año muy politizado, con muchas luchas estudiantiles, muchos conflictos en los que participamos, y fue una buena experiencia, ¿no? De ese empeño, en esos años surgió la revista Dialéctica, en esta versión que conozco, que has publicado cosas, ¿no? La revista Dialéctica surgió unos años después, surgió formalmente, el primer número es del año 1992, ya en la carrera de filosofía, pero fue una época posterior, ¿no? La que te decía al comienzo era una época muy politizada, de mucha rebelión estudiantil, que se daba durante los años del primer gobierno posterior a la dictadura, los primeros años del primer gobierno posterior a la dictadura, el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que para nosotros fue una época, ya te digo, de muchos conflictos sociales. Éramos muy críticos del gobierno de Alfonsín, porque había prometido defender los derechos humanos y otro tipo de cosas que no cumplió. Por lo tanto, el movimiento juvenil lo enfrentó bastante fuerte, y había prometido transformar la universidad, que tampoco lo hizo. Entonces eran años, yo te diría, de auge del movimiento estudiantil. La revista Dialéctica, que era una revista de filosofía y teoría social, aunque sigue saliendo en la Argentina, yo ya no formo parte de ella, pertenece a una época posterior. Fueron los años de Menem, eran los años del reflujo, los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, y donde ya las luchas estudiantiles estaban en un momento de reflujo. Ya había pasado el gobierno de Alfonsín, había pasado la hiperinflación en la Argentina y había venido Menem, ¿no? Y con Menem el neoliberalismo ya salvaje, el intento de privatizar la universidad, y en ese contexto el marxismo estaba muy desacreditado, acompañando el reflujo del movimiento estudiantil y acompañando esa violenta recomposición mundial. Y en ese clima, digamos, yo no sé si llamarlo de contrarrevolución, pero de auge del pensamiento de derecha, de desacreditación del pensamiento marxista, es que con un grupo de compañeros que proveníamos de distintos grupos políticos, yo provenía de la Juventud Comunista, otros provenían de grupos trotskistas, otros provenían de la socialdemocracia, de distintos grupos de izquierda, decidimos fundar esa revista para defender las ideas del marxismo, ¿no? Para esa generación jugó un papel importante. Jugó, no sé si es un poco rimbombante, sí, claro, para esa generación, pero digamos para lo que quedaba de la militancia estudiantil, jugó, yo no sé si decirlo de un papel importante, jugó un papel en la defensa de las ideas del marxismo, en el cuestionamiento del pensamiento de derecha, y de lo cual me siento absolutamente orgulloso, uno de los hechos más interesantes que produjo esa revista Dialéctica fue la publicación de las actas y de toda una serie de artículos con pretensiones teóricas, de análisis, las actas de un congreso de filosofía que se hizo en Argentina en 1980, en el Teatro San Martín, que es el teatro más importante del país, donde ese congreso de filosofía del año 1980 lo abre, el discurso de apertura lo hace un brigadier de la Fuerza Aérea,
el brigadier Cacciatore, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires bajo la dictadura. Y el discurso de clausura de ese congreso de 1980, un congreso de filosofía internacional, lo hace el general Videla, Jorge Rafael Videla, ¿no? El gran genocida argentino, el paralelo a Pinochet, digamos. Entonces, a nosotros nos resultó muy impactante encontrar las actas, en las bibliotecas estaban publicadas, ¿no?, de ese Congreso de Filosofía de 1980, donde los exponentes máximos de la dictadura, del genocidio en la Argentina, habían tenido pretensiones filosóficas y habían convocado un Congreso Internacional de Filosofía y ellos lo abrían y ellos lo cerraban. Y no nos sorprendió tanto, ¿no? Hitler también tuvo sus pretensiones teóricas. Y a nosotros nos sorprendió mucho que gran parte de la carrera de filosofía, los profesores que nosotros habíamos tomado como, entre comillas, maestros, habían participado con Videla legitimando la dictadura en 1980, o sea, ya habían pasado todos los asesinatos, los desaparecidos, y ellos acompañaban todavía. Dialéctica publica esas actas y se arma un revuelo enorme en la universidad. Me acuerdo que uno de los directores nos amenazó con un juicio por, hoy me genera risa, ¿no? En esa época me generaba mucho miedo, por $640.000, que jamás podríamos haber pagado ni nada. Ahora, pasando allá a la obra tuya escrita como tal, hay un libro que me llama mucho la atención que se publicó en Cuba hace 2 años, se llama Marx en su tercer mundo. Y hay un pequeño detalle que me llama la atención en el título. Hay un ensayo de nombre muy similar de Retamar, que te pregunto si te inspiraste en ese título, si conocías ese ensayo a la hora de titular tu libro. Ese fue mi primer libro, yo lo escribí. En realidad tuve 2 libros que los escribí casi juntos. Uno, Marx en su tercer mundo, hacia un socialismo no colonizado, y otro, casi en la misma época, aunque ese no lo publiqué nunca y quedó inédito, era, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero era, creo que exactamente se llamaba La herejía de Ernesto Giudici. Ernesto Giudici fue mi maestro al margen de la universidad, era un viejo dirigente del Partido Comunista Argentino, que se fue del Partido Comunista Argentino en el año 73, criticándolo por sus posiciones moderadas, planteando la unidad de los comunistas con distintos grupos guerrilleros, fundamentalmente con el Ejército Revolucionario del Pueblo y con Montoneros. Él planteó la unidad de estas 3 tendencias, ¿no?, del peronismo revolucionario, de la izquierda guevarista y del PC. No tuvo eco, se quedó aislado, y bueno, a través de mi padre trabé amistad con este viejo dirigente del comunismo argentino, que fue el primero que me introdujo en la filosofía marxista, ¿no?, el primero que me hacía chistes y bromas irónicas, muy al estilo argentino, sobre los manuales soviéticos. Me acuerdo que él me había prestado un libro de una enciclopedia de Dinic, historia de la filosofía desde el punto de vista soviético, y cuando me lo prestó me dijo irónicamente: léelo, es muy bueno, es soviético, ¿no? Y a mí en esa época me sorprendía, porque yo sí pensaba que el pensamiento soviético era la última palabra, el último grito de la filosofía. Y él fue el que me abrió un poco el panorama hacia lo que fue la filosofía de la praxis, etc. Escribí un libro sobre él después que él murió, pero nunca lo publiqué, me quedó inédito, publiqué cositas sueltas y probablemente no lo publiqué nunca. El otro libro que sí publiqué, que se publicó en Cuba, que fue mi primer libro editado, es Marx en su tercer mundo. En esa época no había leído el ensayo de Roberto Fernández Retamar, a quien luego conocí, de quien me hice amigo. En realidad la influencia mayor sobre las tesis de ese libro, yo las tomé de otro pensador, no de Retamar, sino de un argentino que se había exiliado en México en la época de la dictadura militar, que luego volvió a la Argentina, que se llama José Aricó, ¿no?, que se conoce como José Pancho Aricó. Creo que Aricó es quien más me influyó en ese libro, realmente no Retamar. Años después sí conocí ese ensayo de Retamar, lo leí de una edición de obras escogidas de José Martí, creo que eran 2 tomos de tapa azul,
y que aparecía el prólogo de Retamar con ese nombre, ¿no? Y que me llamó la atención, Martí en su tercer mundo. Pero la influencia mayor fue de José Aricó, con quien yo aprendí muchas cosas y también terminé discutiéndole muchas cosas, porque el último Aricó, bueno, terminó su vida en la socialdemocracia, muy crítico de Cuba, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, y cada día estoy más crítico del último Aricó, él escribió no sé si es una colección de ensayos, pero bueno, se publicó como libro, que se llama Marx y América Latina, donde discute el tema del eurocentrismo en Marx, y eso fue una de las fuentes que me disparó Marx en su tercer mundo, ¿no? Precisamente eso quería preguntarte, además, ¿qué problemas encuentras tú en el pensamiento de Marx hacia el tercer mundo? Es lo que te motiva a escribir el libro, ¿no? Bueno, me parece que en el pensamiento de Marx hay tensiones fuertes para pensar la periferia del sistema capitalista mundial, para descentrarse de lo que él consideraba en su juventud la civilización, que él la reducía a Inglaterra, Francia y Alemania, a lo sumo extensible a Estados Unidos, y el resto del mundo, como dice el Manifiesto Comunista, que es un texto brillante que uno admira y sigo enamorado de ese texto, pero leído críticamente, el resto del mundo él consideraba que estaba situado en la barbarie, ¿no? En el Manifiesto Comunista aparece esa dicotomía civilización versus barbarie. El Manifiesto Comunista está escrito entre fines de 1847 y comienzos de 1848. Y entonces, bueno, a mí me sorprendió leer críticamente años después, por enésima vez el Manifiesto Comunista, y encontrar esa oposición entre civilización o barbarie. Y todo el mundo de la periferia del sistema capitalista mundial, donde nos encontramos nosotros los latinoamericanos, este Marx, que yo lo veía demasiado parecido a Sarmiento, lo situaba en la barbarie y utiliza otras expresiones, yo diría casi indignantes, como el idiotismo rural, ¿no? El mundo rural de la periferia, él lo ubicaba en el idiotismo. Bueno, entonces a mí me generó rechazo esa visión de este Marx tan eurocéntrico, que situaba el eje de la revolución mundial en Inglaterra y en el proletariado europeo, urbano. No lo dice él, pero blanco, no lo dice él, pero ese es el proletariado que va a liberar al conjunto de la humanidad. Y entonces, bueno, intenté repensar con la ayuda de Aricó, con la ayuda de algunos escritos, por ejemplo, de Ernest Mandel, que trata en un texto que en aquella época me influyó mucho, la formación del pensamiento económico de Marx, donde trata de rastrear el concepto de modo de producción asiático, como pensaba Marx las sociedades del Asia. Mandel dice, bueno, esto lo toma de la India, y de otros pensadores, ¿no? Textos de Michel Lowy, etcétera, de distintos pensadores. ¿Marx mantuvo ese eurocentrismo toda su vida o no? Aparece muy crítico, esto lo señala Aricó, Marx hacia Simón Bolívar. Entonces me molestó, había algo que me hacía ruido. Entonces a partir de ahí empecé a investigar ese tema, que nunca lo presenté como tesis, porque jamás me lo hubieran aprobado en la Universidad Argentina, entonces ni siquiera me tomé el trabajo de presentarlo. Y la tesis que defiendo en el libro es que no, que Marx, a medida que va teniendo una experiencia política y al mismo tiempo construyendo los Grundrisse, elaborando los primeros borradores del Capital, escribiendo textos que fueron despreciados durante mucho tiempo como textos políticos o periodísticos, pero donde él reexamina la periferia del sistema capitalista mundial, empieza a pensar en China, empieza a pensar en la India, empieza a pensar en la propia Irlanda, ¿no? Que es la periferia colonial de Inglaterra, y empieza a revisar ese eurocentrismo, ¿no? Empieza a revisar, y de manera muy fuerte. En el Capital aparece América Latina, en la llamada acumulación originaria aparece la conquista de América como elemento fundante del capitalismo mundial, y hacia el final de su vida, bueno, ya realmente se le abre un nuevo paradigma, a mi modo de ver, que rompe con esa visión eurocéntrica del Manifiesto Comunista. Lamentablemente no es tan difundido, cualquier militante revolucionario joven del mundo lee antes el Manifiesto Comunista que estos textos, eso ha pasado siempre y sigue pasando, pero hacia el final de su vida él
establece correspondencia con los populistas rusos, escribe un periódico Anales de la Patria, no sé cómo se dirá en ruso, en 1877, y les dice: bueno, compañeros, no extraigan de mi pensamiento una receta universal por la cual todos los países del mundo deben pasar por las mismas etapas rígidas del capitalismo occidental, no transformen mi teoría materialista de la historia en una filosofía universal de la historia. Y escribe, por ejemplo, tiene correspondencia con Vera Zasulich, que había sido, dicho entre paréntesis, maestra de Lenin y Trotsky, por ejemplo, ¿no? Aunque lamentablemente no apoyó la revolución bolchevique, pero había sido una de las primeras marxistas rusas, que le escribió a Marx en 1881, 2 años antes que Marx se muera. Le escribió preguntándole: bueno, maestro, acá sus discípulos nos dicen que no podemos luchar por el socialismo, que tenemos que luchar por el desarrollo capitalista, para que después, en una etapa posterior, venga el socialismo. ¿Usted qué piensa? Y Marx reflexiona, da vueltas, escribe un borrador de 30 páginas, que por suerte, como no escribía en computadora, lo conservamos, si no lo hubiera reescrito encima y lo hubiéramos perdido, y le contesta con una sola página, y le dice: ojo, atención, cómo se va a desarrollar la revolución en Rusia no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no tiene por qué seguir las orcas caudinas del capitalismo, no tiene por qué seguir las mismas etapas rígidas del capitalismo. Quizás a partir de la comuna rural rusa se puedan saltar etapas y se pueda plantear la revolución socialista en Rusia. Yo creo que esa carta madura, 2 años antes que se muera Marx, expresa el punto de llegada de un quiebre con el eurocentrismo, ¿no? Y me parece que tiene fuertes consecuencias epistemológicas para el marxismo. Específicamente hablando ahora ya de nuestra región cultural, espiritual, que es nuestra América, ¿no? El marxismo latinoamericano, tú te encuentro situado en esa tradición que es en Argentina de Oro Roca, Ponce, por supuesto también Che Guevara, que es argentino y cubano, Mariátegui y Mella, obviamente, pero me parece que es una tradición que, si no está muy silenciada, al menos está muy desconocida por buena parte incluso de la izquierda. Te pregunto primero tu opinión sobre eso, y además tu opinión sobre algo que yo encuentro relacionado con este desconocimiento, que es la pervivencia de un pensamiento colonizado a la hora de enfocar los problemas de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que ese pensamiento colonizado continúa. La mayoría de nuestras izquierdas han sido formadas con una lectura eurocéntrica del marxismo. Esta tesis que yo te acabo de sintetizar, no sé si es original, ¿no? Porque yo no tengo ningún reparo en explicitar las fuentes en las que me basé. El propio Marx nos demostró que la mejor manera de avanzar en el pensamiento crítico es a partir de la modestia y de explicitar las fuentes. Él siempre lo dijo en toda su correspondencia: yo no inventé la teoría de la plusvalía, no inventé la lucha de clases, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender de eso. Yo tampoco inventé esta tesis, creo que la fui planteando a partir de diversas lecturas y ensamblando otra visión del marxismo. Pero me parece que esta lectura sigue generando rechazo. Muchos compañeros me han planteado que esta lectura crítica del eurocentrismo, la defensa de una lectura latinoamericana del marxismo, eso es revisionismo, ¿no? Eso es una desviación y se le pueden poner los sellos que uno quiera. Es más, unos viejos compañeros del Partido Comunista Argentino, que yo no conozco personalmente, pero me han dicho que han sido militantes durante décadas, escribieron un libro entero en contra mío, criticando esta tesis, ¿no? Criticando esta lectura latinoamericana, donde aparece esto del revisionismo. La fuente de estos compañeros son inevitablemente los manuales soviéticos. Esta tesis viola los manuales soviéticos, por lo tanto, como dijo, no me acuerdo ahora qué manuales utilizan, si era Afanasiev o los manuales clásicos, ¿no? Todo esto es revisionismo. Yo creo que, bueno, uno podría decir, esa es la lectura clásica del estalinismo. Ahora, en algunas corrientes críticas del estalinismo, que son críticas con vehemencia del estalinismo, también está presente el eurocentrismo. Entonces me parece que es un obstáculo a superar. Y por eso es que yo insisto, no solo en esos libros, sino en la cátedra Che Guevara y en distintas oportunidades, en la necesidad de rescatar a estos pensadores latinoamericanos, no por folclore, no por un ritual,
sino porque nos permiten comprender qué pasa en América Latina, ¿no? Sobre todo el gran marxista de nuestro continente, que es José Carlos Mariátegui, que llega a las mismas conclusiones que Marx en esa correspondencia con Vera Sasulich, sin haber leído esa correspondencia. Eso es lo más interesante. Sin haber tenido acceso a esos materiales. Sí, porque esa correspondencia encontró mucho después ya. Exactamente, porque la propia Vera Sasulich, que había sido formada por Plejano, guarda eso en un cajón y no lo publica porque dice acá Marx le está dando la razón a los populistas. Entonces se conocen mucho después, Mariátegui no los pudo leer y sin embargo coincide en las conclusiones, ¿no? El Che Guevara yo creo que fue uno de los grandes discípulos de Mariátegui. No importa tanto si se había leído o no las obras completas de Mariátegui, pero retoma esa tradición de pensamiento, crítico del etapismo, ¿no? El Che Guevara, de esa formulación famosa en su llamado testamento político, mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental, cuando el Che plantea o revolución socialista o caricatura de revolución, está reproduciendo casi con palabras textuales la editorial de la revista Amauta, con la cual José Carlos Mariátegui rompe lanzas con el otro gran intelectual de nuestro continente, Víctor Raúl Haya de la Torre, padre de todo el populismo latinoamericano, ¿no? Que planteaba que en América Latina la revolución socialista hay que dejarla siempre para pasado mañana, y en el editorial que Mariátegui titula Aniversario y Balance, del año 1928, le responde a Haya de la Torre que no, que en América Latina la revolución por la que tenemos que luchar es la revolución socialista, a la cual le podemos agregar todos los nombres que querramos, nacional, democrática, agraria, antiimperialista, todos los que quieran, dice Mariátegui, pero la perspectiva es el socialismo. Y el Che lo vuelve a plantear en el mensaje a la tricontinental. Entonces me parece que estos debates tienen mucha vigencia y que la mejor manera de no volver a caer en los errores del pasado es hacer un balance crítico. Sí, lo que se cayó con el muro de Berlín no es solamente una pared con ladrillos, sino una lectura eurocéntrica del marxismo que nos hizo mucho daño. Nosotros tenemos el máximo respeto por ese pueblo heroico, el pueblo soviético que derrotó a los nazis. Sin embargo, al mismo tiempo que rescatamos ese heroísmo de ese pueblo que hizo la revolución bolchevique, que después derrotó a los nazis, me parece que tenemos que hacer un balance crítico, ¿no? Armando Hart habla de hacer un beneficio de inventario, rescatarle la tradición socialista con un beneficio de inventario y no comprar ese eurocentrismo que siempre nos deriva para otro lado. Ese mismo eurocentrismo le podría decir hoy a Chávez, no, el socialismo déjalo para más adelante, hagamos algo intermedio, hagamos una democracia participativa, un bloque regional de poder y ese tipo de cosas, pero el socialismo es para más adelante. Me parece que no, me parece que el socialismo debería ser la perspectiva de las rebeliones latinoamericanas, ¿no? Habiendo leído la mayor parte de tus libros, obviamente se nota, se ve que es una presencia muy constante el pensamiento y la vida de Néstor Che Guevara en lo que has estudiado y en tu forma de asumir también la militancia revolucionaria, ¿no? ¿Qué crees tú que faltaría por decir sobre la figura del guerrillero heroico y también qué no se debería dejar de insistir del pensamiento de Néstor Che Guevara? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se podría decir que ya no se haya dicho? A mí me parece que lo que queda pendiente es rescatar al Che como un pensador que planteó una visión alternativa del socialismo, distinta a la que se cayó con el muro de Berlín, pero no distinta hoy, donde por ahí uno se puede ir ayornando y adaptando, sino que planteó una crítica ya en aquella época, ¿no? Y lo planteamos muchas veces en la cátedra del Che, leímos públicamente una carta formidable que acá en Cuba la publicó la revista Contracorriente en el año 97, una carta del Che a Armando Hart, que se le envía desde Tanzania en 1965, en diciembre del 65, hace mucho tiempo, ¿no? Hace 40 años, donde le alerta a Armando Hart, el Che le dice, ojo con el seguidismo a los soviéticos, me parece que las editoriales cubanas están haciendo mucho seguidismo a los soviéticos, los manuales soviéticos son ladrillos, donde ya todo está resuelto, nunca hay un problema abierto, ya todo lo resolvió el partido, vos no tenés que pensar porque el partido ya pensó por vos. Dice, y eso a mí no me satisface, tenemos que hacer una nueva lectura del marxismo. Y el Che empieza a ensayar hipótesis en esa carta, ¿no?
Algunas pueden ser buenas o no, pero es muy interesante esa carta que se acaba de publicar hace poco tiempo. Y nosotros la leímos públicamente en la cátedra del Che, de la Universidad de las Madres. Y nos parece muy vigente eso, ¿no? Pero te repito, algo que él ya planteó en la década del 60. Yo creo que hay que rescatar esas sugerencias del Che, esa lectura crítica de la visión soviética del marxismo, de la visión eurocéntrica, también, por supuesto, de la visión moderada del socialismo, ¿no? Del socialismo amarillo. Y creo que en alguna medida rescatarlo como guerrillero heroico cumplió un papel en una época. Cuando mucha gente se quería olvidar del Che, querían dejarlo en un póster nada más, rescatarlo como un guerrillero heroico fue fundamental. Y en la Argentina fue muy importante, pero no alcanza. Porque el Che, además de tirar tiros, además de combatir en la selva, fue un tipo que aportó, que pensó, que dejó una serie de materiales muy importantes, no todos están publicados. Nosotros tenemos mucho vínculo con el Centro Che Guevara, que dirige Aleida March y la compañera María del Carmen Ariet, y sabemos perfectamente que no todo está publicado del Che. Queremos que se publique lo antes posible. En Rebelión, en la sección Cátedra Che Guevara, hemos publicado lo más posible de todo eso. Y hay un montón de materiales como las notas críticas del Che al Manual de Economía Política de la Unión Soviética, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Creo que ahí hay materiales muy interesantes, no solo para hacer una reconstrucción histórico-biográfica del pensamiento del Che y de los debates entre los socialistas del mundo, sino para pensar hoy en día. Por ejemplo, el compañero Orlando Borrego me ha dicho, espero no decir ningún secreto, creo que no es secreto, ¿no?, que los compañeros venezolanos están muy interesados en esos debates, porque hoy en día están pensando, bueno, ¿qué hacemos con la transición al socialismo en Venezuela? ¿Qué hacemos con la industria? ¿Cómo es la gestión de las empresas? ¿Qué hacemos con la empresa del petróleo en Venezuela? Y el Che, en su reflexión, en sus debates de los años 60, me parece que puede aportar mucho a esas discusiones, ¿no? No para repetir esquemas, no digamos para repetir fórmulas secas, sino para pensar de nuevo, ¿no?, el tema de la planificación, de la gestión, qué es mejor, un socialismo con mercado, un socialismo con planificación centralizada, cómo pensar la gestión con participación de los trabajadores, sin participación, con tecnócratas, la planificación debe ser democrática o debe ser burocrática. Bueno, ese tipo de cuestiones me parece que el pensamiento del Che puede aportar mucho. Saltando quizás a otro plano de análisis, Néstor, sé que has sostenido diversas polémicas, la mayor parte de las cuales muy interesantes para mi opinión y mi gusto, pero hay una que en particular me llama la atención no solo por la polémica concreta tuya con este libro que voy a mencionar, sino también por la resonancia que han tenido en buena parte de la izquierda internacional. Es específicamente la polémica que sostuviste con el libro Imperio, de Tony Negri y Michael Hart. Este libro, un libro pequeño con el cual tú respondes a ese otro, pero me parece que en sí habla no solo de la polémica concreta, decía, sino de otra cuestión, que es también la recepción de estas ideas sobre el poder y sobre el Estado también en la Argentina. Y quería preguntarte específicamente, en breve además, tu opinión sobre el libro, cómo la mantienes hoy después de 3 años de haberse producido esa polémica, y cómo se está viviendo hoy en Argentina también ese tema, ¿no? Ese libro crítico de Negri, pero como formó parte de una colección que pretendía llegar a un público juvenil, ampliado, digamos, la juventud de lo que los europeos llaman el movimiento de los movimientos, aunque crítico, trataba de tener un tono, si se quiere, dialoguista, no fulminar a Negri, pero me parece que Negri ha hecho, digamos, un aporte muy negativo, ¿no?, muy negativo a este movimiento de rebelión, porque con un lenguaje pretendidamente erudito, ¿no?, que traducía al lenguaje de la militancia de izquierda los postulados de una corriente europea, que es sobre todo francesa, el postestructuralismo, con cuyos representantes él se vincula en su segundo exilio en Francia, ha terminado, digamos, haciendo una legitimación y yo casi diría, no quiero ser exagerado, pero casi diría una apología de la globalización capitalista con lenguaje de izquierda. Bueno, yo me someto a crítica esa lectura. El libro mío es un libro pequeño, sin grandes pretensiones,
Salió un poquitos meses después que un libro muy bueno que a mí me gustó mucho, de Atilio Borón, crítico también de Imperio. Fue premio Casa de las Américas aquí en Cuba después. Creo que sí, yo después vi que se editó acá, sí, y salieron varias ediciones. Y por suerte Atilio le hace justicia, y en un artículo posterior que publica Claxo, por ahí, en una intervención que hace en Cuba, en el encuentro de Claxo del 2003, cuando sale publicado con la intervención de Fidel y de Samir Amin y de otros pensadores, ponen una nota al pie. Bueno, los que han criticado a Negri son, y los primeros que salieron a criticar a Negri, además del libro de él, obviamente, y ahí incluye este pequeño librito, ¿no? Entre los 4 o 5 que pone. Daniel Ben Said también, no me acuerdo quién más ahora. Y me parece que la influencia que ha tenido fue negativa. Fue muy promocionada en los medios de prensa de la Argentina, fue muy promocionada por la derecha argentina, lo cual me hace sospechar, cuando los diarios de la extrema derecha, que acompañaron a la dictadura militar, que defendieron a Videla como gran pensador, que han legitimado siempre el vínculo con Estados Unidos, de golpe empiezan a aplaudir a Negri, me parece que hay algo a mí no me cierra, ¿no? El diario La Nación de la Argentina, que es un diario de la vieja oligarquía vacuna, de la familia Mitre, que es un diario que acompañó a las clases dominantes durante más de un siglo. Lamentablemente José Martí escribió ahí, porque bueno, en alguna época era un diario de las clases dominantes pretendidamente cultas, ¿no? José Martí escribió ahí, por ejemplo, una reseña de cuando Marx se murió, que es muy buena, muy interesante. Karl Marx ha muerto, se llama. Pero bueno, a pesar de la presencia de Martí, que es casi diríamos una nota color, la historia del diario de la Nación es una historia miserable, es una historia de avalar todos los golpes de Estado, de decir que los desaparecidos argentinos están viviendo en París de vacaciones. Es una historia miserable. Y el diario La Nación le dedica, no me acuerdo cuántos suplementos literarios, a aplaudir a Negri, supuesto marxista de la izquierda extraparlamentaria italiana. Que en su juventud, porque yo adhiero, o por lo menos me simpatizan las tesis juveniles de Negri, este Negri que pertenecía a Poder Obrero me parece muy interesante, a mí me sigue seduciendo esos textos de la década del 60, de esa izquierda extraparlamentaria, que no era necesariamente de las Brigadas Rojas, era de otro grupo, ¿no? Aunque en la Argentina se lo asoció con las Brigadas Rojas. Yo creo que toda esa izquierda radical de los años 60 de Italia es muy interesante, pero el Negri actual no pertenece a esa tradición, ¿no? Es un Negri que pasó por la Academia Francesa, que todo lo tritura, todo lo fagocita, todo lo neutraliza y lo edulcora. Y entonces de la mano de Guattari, de Foucault y de distintos pensadores postestructuralistas, termina decretando administrativamente el ocaso de la dialéctica, la muerte del sujeto y todos estos lugares comunes de la Academia Francesa que yo no comparto. Y entonces la derecha argentina lo aplaude. Los grandes medios de prensa le dedicaron, creo que el periódico Clarín le dedicó 3 suplementos literarios a defender Imperio, ¿no? Y entonces tuvo una influencia negativa, muy superficial. En la Argentina hubo una experiencia de economía social comunitaria donde los sectores populares, las clases subalternas, construyeron un sistema de trueque, ¿no? Donde cada uno llevaba sus mercancías, ropa usada, comida o lo que sea, y lo cambiaba por unos billetes de papel que no era la moneda oficial. Bueno, Toni Negri planteó por ahí que eso era el comunismo, de una manera frívola y superficial, ¿no? Y sin embargo, esa experiencia después fracasó, y entonces me pregunto yo, ¿qué fracasó el comunismo? Una experiencia muy negativa tuvo Negri, la recepción de las ideas de Negri, ¿no? ¿Cuál sería, si tuvieses que definirlo, tu concepción de lo que es el ideario socialista, ¿no? No es solo un partido, no es solo una militancia puntual, aunque eso indefectiblemente está, es una concepción del mundo y de la vida, ¿no? Es una concepción de la vida vinculada a la transformación social, que tiene un componente necesariamente ético. Yo una de las tesis que planteo en ese libro Ideario Socialista es que el socialismo desde Carlos Marx en adelante, por lo menos, pero desde antes, porque ahí retomo la herencia de Babeuf, por ejemplo, ¿no? De los socialistas utópicos, pero de los más combativos, ¿no? De los que siempre se habla, tiene un componente ético, una ética radical y un rechazo no solo ético, sino también científico, crítico, filosófico,
del capitalismo, ¿no? El socialismo necesariamente tiene que ser anticapitalista. Yo no concibo un socialismo que defienda de manera estratégica, por ejemplo, el mercado. No, me parece que son términos, como planteaba el Che Guevara, y yo lo rescato completamente, incompatibles. Podemos transitoriamente, como hizo Lenin con la NEP, con la nueva política económica, como hace Cuba porque no tiene más remedio, como quizás hace Chávez porque la relación de fuerzas no da, convivir durante un tiempo con el mercado. Pero estratégicamente nuestro proyecto es la superación del mercado, y el socialismo tiene que ser la negación, incluso cotidiana, de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Y aspirar a que en el eje esté no solo la transformación de la economía, sino la transformación de la sociedad y la transformación de las instituciones y de las relaciones entre las personas. Yo creo que el Che lo definió en una frase, en una entrevista que le hizo a un periódico francés. Yo creo que definió, es muy difícil la pregunta que me hiciste, ¿no? Vamos a decir la verdad, es muy difícil. Pero el Che lo definió en 2 renglones, con esa capacidad que tenía. Él decía, el socialismo solamente económico no me interesa. Decía, el socialismo tiene que ser también, el comunismo tiene que ser también una moral revolucionaria, ¿no? Rosa Luxemburgo también, frente a esa pregunta tan difícil que me hiciste, en una carta a Franz Mehring, al gran biógrafo de Marx, le dice, el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor, o sea, no es un problema de comida únicamente, ¿no? El socialismo es una gran concepción del mundo. Y me parece que esta idea de Rosa Luxemburgo, esta idea del Che, de que el socialismo aspira al bienestar material de las personas, pero no solamente a eso, sino que tiene que ser la transformación ininterrumpida de las relaciones sociales, ¿no? El cambio permanente de las relaciones entre las personas, la lucha no solo por un cambio en las instituciones, sino en la subjetividad. Yo creo que eso sintetizaría lo que para mí es el ideario socialista, ¿no? Lo que es o lo que debería ser. Pues te agradezco mucho, Néstor. Para mí me ha sido muy bueno, y espero que también los televidentes cubanos puedan disfrutar también de esta conversación. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Nos veremos y te agradezco.